Esta obra nos va a ahorrar, ¿cuánto? 2,5 millones diarios de dólares en importación de combustible. ¿Saben lo que es eso? Algunas veces se hablan cifras y no se entienden, queda en el vacío. Esa es una escuela del milenio por día, que hemos estado perdiendo por no tener esta obra hace 20 años que se vio hacer. Una escuela del milenio por día, un subcentro de salud tipo C o A. ¿Cuál es el mayor, el más completo? Bueno, de los más completos, por día. Eso es lo que nos está costando en no tener Coca-Cola Sinclair. Para el 2016, pues felizmente esto estará superado cuando entre a funcionar el proyecto. No solo ahorraremos centenas de millones de dólares, solo en Coca-Cola casi 1.000 millones de dólares al año en importación de combustibles, sino que tendremos energía limpia. Esta es una gran contribución para el medio ambiente. No hay gobierno que haya hecho más por el medio ambiente que este gobierno, pero los que nunca hicieron nada son los que más se llenan la boca y se creen dueños de la Pachamama y sus lugares comunes de siempre, ¿no? Pero nuestra Constitución es la más verde del planeta. Hace pocos meses pasamos de tener de las peores gasolinas de América Latina, las más contaminantes, a una de las mejores gasolinas de América Latina sin que le cueste un centavo más al consumidor ecuatoriano. Con estas obras vamos a evitar enviar a la atmósfera millones de toneladas de CO2. Así que también se trata de una contribución inmensa al medio ambiente. Se trata de una contribución inmensa al cambio estructural de la economía ecuatoriana, porque en el 2016 esto nos permitirá ser exportadores de servicios eléctricos, energía eléctrica. Se trata de una contribución histórica a la matriz energética del Ecuador, a cambiar su estructura de energía térmica, quemando combustibles fósiles, a energía hidráulica. Y la energía, como me decía Esteban, es al desarrollo lo que el agua es a la vida. Entonces esto realmente es histórico y me da mucha emoción poder ser testigo de este salto tan importante en la historia del desarrollo, de la energía, de la economía del país. Ojalá todos los ecuatorianos unamos el hombro ante estos proyectos que deben lograr consensos mínimos, que no deben admitir irresponsables que por llamar la atención digan cualquier barbaridad, sino todos contribuir para que esta clase de proyectos se realicen de la forma más rápida, de la forma más eficiente, de la forma más adecuada. Un abrazo a los señores alcaldes que llegaron un poquito tarde. Bienvenidas, bienvenidos y felicitaciones. Felicitaciones porque esta obra, que está ubicada en las provincias de Napo y Sucumbíos, en los respectivos cantones, realmente va a cambiar la historia del país. Entonces la patria entera les agradece su contribución al desarrollo del Ecuador. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Iniciamos con Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. No sé si es que existe algún Bueno, usted ya mencionó el tema del ahorro al Estado, que le iba a preguntar lo primero. Lo segundo es si es que existe algún... Verónica, acércate un poquito más para al las micrófono. comunidades. A ver, ¿puedes repetirme? ¿No? Sí, que si existe un proyecto de desarrollo para las comunidades que están cercanas en el área de influencia del proyecto. A ver, la política del gobierno es donde haya un proyecto estratégico, los primeros en beneficiarse deben ser las comunidades. Jamás repetir la terrible experiencia del petróleo, donde las comunidades no se dejaban ni entrar a los campos petroleros. Ustedes saben que cuando yo llegué al gobierno, me acuerdo que me invitaron iba a empezar la perforación de una torre y todos invitados de Quito, de cualquier lado, tremendo banquete, meseros con librea, las mesas y las sillas forradas de blanco, y a las comunidades no las dejaban entrar, extraños en su propia tierra. Eso nunca más puede volver a pasar. Los primeros beneficiarios y los que deben sentirse más dueños que nadie de estos proyectos son las comunidades que habitan en los territorios donde están esta clase de proyectos. Entonces, hay obras de desarrollo, de hecho el 30%, y eso lo tenemos como política, pero pronto estará en la nueva ley eléctrica, el 30% de las utilidades, no los ingresos, las utilidades de esta clase de proyectos serán para los gobiernos locales,
y obviamente se van a hacer muchas obras de compensación. Además de que se ha exigido que los trabajadores sean de la zona. En estos momentos están trabajando en este proyecto cerca de 4.200 personas. Y me parece que el 80% son ecuatorianos y el 60% son de la zona. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de empleo. Pero además de eso, por supuesto, esta es la obra más importante, la mayor inversión en la historia del país. Los primeros en sentir ese desarrollo, ese beneficio, deben ser las comunidades que habitan en estos territorios. No sé si pueden detallar algo más las obras de compensación que se están haciendo. Sí, gracias. Un detalle simplificado de las obras de desarrollo territorial, como decía el señor presidente, en la ejecución del proyecto Coca-Cola Sinclair. El proyecto Coca-Cola Sinclair va a ser el mejor vecino en el área de influencia del proyecto. Rápidamente, en la provincia del Napo, en el Chaco, intervención integral en el Chaco está destinado $1 millón, programa de desarrollo integral Gonzalo Díaz de Pineda, $2 millones, unidad del milenio, vamos a tener una unidad del milenio, presidente, en coordinación con el Ministerio de Educación, en Santa Rosa, $3.400.000, intervención integral educativa en la zona, $2 millones, construcción de la sede distrital, $400.000, en este grupo de proyectos, $8.800.000. Tenemos saneamiento ambiental, educación social, infraestructura en el Chaco, Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda, Sardinas, Linares, $1.488.000. En el cantón Gonzalo Pizarro, saneamiento, educación, salud, infraestructura, agroproducción, $1.114.000. La nueva subestación en Gonzalo Pizarro, con la línea de transmisión, $5 millones, que está ya iniciando su licitación. Estudios de factibilidad para la construcción del proyecto de agua potable, agua de calidad para el buen vivir en Gonzalo Pizarro, Cascales, Yushufindi, Lago Agrio, Uyabeno, $1.200.000. Infraestructura y mejoramiento tecnológico, Colegio Técnico Lumbaki, $1.100.000. Tenemos electrificación rural en Gonzalo Pizarro, $700.000. En fin, o sea, se tiene una gran cantidad de obras en todas las áreas. Los cantones, las parroquias que están en el área de influencia del proyecto van a tener los mejores servicios en infraestructura, en vías, en fin. Eso además del empleo directo e indirecto que se está generando, sobre todo en la etapa de construcción, y como les digo, la política es que el 30% de utilidades de las generadoras eléctricas queden para el desarrollo local. Esto es perfectamente coincidente con lo que ya estamos haciendo en otras áreas. Por ejemplo, a nivel petrolero, recuerden que antes el 15% de utilidades se llevaban los trabajadores petroleros, pero como la rentabilidad era tan alta, pues de repente un chofer se llevaba $200.000 en un año, y eran recursos de todos los ecuatorianos. Entonces hicimos la reforma para que solo sea 3% de reparto de utilidades y el 12% restante va a desarrollo local. Y en el caso de petroleras públicas donde no hay utilidades, se estima ese 15% de utilidades implícitas y se destina al desarrollo local. Eso está teniendo un efecto espectacular en la Amazonía. Se están transformando algunas comunidades como Pañacocha, ¿verdad?, por medio de una empresa que creamos llamada Ecuador Estratégico. Lo mismo en el caso de minería. Al menos 60% de las regalías mineras debe quedar para desarrollo local, y eso está transformando también muchas comunidades, sobre todo en el suroriente del país. ¿Cuál es la filosofía, compañero? Nunca más eso que de aquí salía el petróleo, la plata se fue a otro lado, y donde salía el petróleo quedó la miseria, la contaminación. Los primeros en beneficiarse de estos proyectos estratégicos deben ser los territorios donde se encuentran estos proyectos. Debemos llegar a un punto en que la gente agradezca: tráiganos por favor proyectos estratégicos, porque saben que eso va a mejorar, a cambiar su vida en positivo, y dejar atrás tanto demagogo, ¿no?, que para evitar el avance del país hacen asustar a la gente, que con los proyectos estratégicos solo se va a generar pobreza, miseria, contaminación, como era antes, sí, pero no tiene por qué ser así. Y estamos demostrando que no tiene que ser así, que se puede hacer las cosas de diferentes maneras y se puede hacer las cosas bien. Y en estos momentos muchas comunidades, con nuestro gobierno, están recibiendo inmensos beneficios gracias a nuestros proyectos estratégicos. Insisto, la filosofía del gobierno de la Revolución Ciudadana es: los primeros en beneficiarse por los proyectos estratégicos deben ser las comunidades que habitan en los territorios donde están estos proyectos. Y llegar a un punto en que se agradezca: traigan los proyectos estratégicos, porque saben que eso va a cambiar la vida de esas comunidades en positivo, para beneficio de todas y de todos. Damos la palabra a José Luis Andrade, Gama TV.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores ministros. Una consulta, señor presidente. Ahora que se está discutiendo en la Asamblea esta suscripción de acuerdos comerciales con el Irán, hay muchas personas que están hablando de que parte de esos acuerdos, parte de esos convenios entre gobiernos es la extracción de uranio, de minerales radiactivos. ¿Qué opina usted de esto? Y también cuéntenos si es que dentro de esta matriz energética del gobierno está incluido algún proyecto de energía nuclear, por favor. A ver, es verdad que me río, ¿verdad? Lo del uranio, pues, mira, como siempre digo, no, si las idioteces pagaran IVA, ya tendríamos para financiar 20 Coca-Cola Sinclair. Eso es idioteces, o sea, y eso te demuestra, o sea, tienen que vender periódicos, entonces tienen que inventarse algún escándalo, ¿no? Pero eso te demuestra que no tienen qué más hacer, qué más decir, porque ya dicen cualquier disparate. Nosotros no tenemos ningún proyecto de energía nuclear. Lo que sí es vamos a aprender todo lo que podamos. Por ejemplo, el convenio con Rusia, que salieron ahí unos asambleístas diciendo que era para aceptar desechos atómicos, que ya habíamos descubierto uranio en la cordillera del Cóndor para vendérselo a Rusia, es transferencia de conocimiento. No nos interesa construir una central nuclear, pero qué bueno es saber cómo se construye una central nuclear. Pero hay gente tan ignorante que le tiene miedo al conocimiento. Y lo dirán, pues hablar de uranio es otra barbaridad. En todo caso, en lo comercial, ya basta tanto entreguismo. Te insisto, o sea, tienen que vender periódicos, entonces tienen que hacer escándalo de lo que sea. Pero hasta Estados Unidos puede comerse con Irán, Francia comerse con Irán, Brasil comerse con Irán. Y resulta que Ecuador no puede comerciar con Irán porque se van a poner bravos los gringos. Este es un país soberano y qué pena que haya tanto entreguista todavía con alma de vasallo en nuestro país. Si no vamos a vender armas, no es que vamos a financiar el terrorismo, lo que queremos es colocar nuestro banano, vender flores, etcétera. Y para eso, mientras yo sea presidente, no le tenemos que pedir permiso a nadie. Eso lo decidiremos los ecuatorianos. Nelson Camacho, periódico Sol Naciente y Radio Manantial de Sucumbíos, por favor. Bien, presidente, muy buenos días y gracias por estar aquí en la provincia de Sucumbíos con Napo. La pregunta mía es cuál es la inversión del proyecto y también los plazos establecidos en cuánto se vaya a culminar esta obra también. Lo dejo al ministro de Electricidad que tiene los datos más exactos. Bien, el costo del proyecto Coca-Cola Sinclair de 1.500 megavatios es de 2.000 millones de dólares y este proyecto entrará a operar en enero del año 2016 y vamos a tener los beneficios de esta obra tan importante que va a cambiar la historia energética del Ecuador. Aquí un punto importante, una reflexión importante, como les decía hace un momento en mi intervención. Otras cosas que nos quieren decir es que no, Ecuador recibe menos inversión extranjera directa que Colombia y Perú, porque tenemos otro modelo de desarrollo. Colombia y Perú escogieron la estrategia de basar su desarrollo en inversión extranjera directa, que puede venir o puede no venir. Nosotros tomamos la decisión soberana, el pueblo lo ordenó en las urnas, porque esa fue la propuesta que presentamos en nuestra campaña presidencial, y eso es lo que estamos haciendo, de una mayor recuperar la presencia del Estado, el rol del Estado en el desarrollo, y estos sectores estratégicos, lo dice la Constitución, que estén en manos básicamente del Estado, solo por excepción en manos del sector privado. Entonces les pregunto, ¿cuándo ha habido una inversión extranjera de 2.000 millones de dólares en el país? Y aquí tenemos una inversión de 2.000 millones. Estrictamente no es inversión extranjera porque es préstamo de China, pero lo que nos interesa es que haya la inversión. Si la importancia de la inversión extranjera directa ya es cuando el país no tiene ahorro suficiente para financiar sus proyectos y tiene que recurrir a ahorro extranjero. Esa es la inversión extranjera. Ahorro extranjero financiando inversión en el país. Pero qué bueno si lo podemos hacer con nuestro propio ahorro. Y el proyecto es nuestro. Los países ricos ni se preocupan de eso porque tienen el ahorro para financiar sus proyectos. Se supone que los países pobres no tienen ahorro, entonces tienen que recurrir a la inversión extranjera directa. Bueno, aquí el Ecuador tenía cualquier cantidad de ahorro que lo mandaba al extranjero. Ahora se queda en el Ecuador, financia nuestro desarrollo. Y obras como Coca-Cola Sinclair de 2.000 millones de dólares, donde si una cantidad bastante considerable, bueno, conseguimos un préstamo de China. Lo importante es que se haga el proyecto. Lo importante es que se realice la inversión. Y en buena hora si lo pudimos hacer con nuestros propios recursos o con financiamiento de un país amigo. Pero que no hay inversión extranjera directa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo ha habido una inversión extranjera directa de 2.000 millones de dólares? Si lo importante es que haya la inversión.
en buena hora si lo podemos hacer con nuestra plata y con financiamiento de países amigos. Pero hay gente que me pone la carreta delante de los bueyes y la inversión extranjera directa como fin en sí mismo. No, se supone que es cuando no hay plata para realizar proyectos. Y nadie ha realizado más proyectos que la Revolución Ciudadana. Bienvenida a la inversión extranjera directa, pero no es que vamos a someter el país pues a entelequias como la inversión extranjera, sino que si podemos salir adelante con nuestros propios recursos y con financiamiento de países amigos, muchísimo mejor, no solo mucho mejor. Finalmente, Alexis Moncayo, TC Televisión. Presidente, ministros, buenos días. Presidente, un poco cambiar de tema, preguntarle sobre otros de coyuntura nacional. Perdón si le arruino la mañana. Con respecto a lo que sucede en la Asamblea en la actualidad, la ley de comunicación sigue convirtiéndose en la piedra en el zapato del bloque de gobierno. ¿Cuál va a ser la salida, presidente? Había una moción presentada por parte de uno de los legisladores del movimiento País, de que sea la Corte Constitucional la que finalmente resuelva y presente, digamos, una ley temporal o una ley transitoria. ¿Cuál es la postura del presidente? ¿Cuál es la postura del gobierno sobre Si la yo ley? me arruinara las mañanas por esa tontería, hermano, ya no tendría vida, ¿no? Sinceramente, lo básico de la agenda legislativa, gracias a Dios lo hemos podido pasar. Así que yo te diría que hasta las próximas elecciones no es tan relevante lo que haga o deje de hacer la Asamblea, pero el objetivo sí será conseguir una mayoría clara en las próximas elecciones para poder sacar adelante proyectos fundamentales para el país, y no la ley de comunicación, la ley de seguridad social, por ejemplo, pero con la banda de irresponsables que tenemos en la Asamblea, cualquier cosa van a destrozar. Entonces, como algún momento dije, si tiene 500 prioridades políticas el gobierno, la ley de comunicación es la 501. No es en absoluto una ley indispensable para nuestro proyecto político. De hecho, lo que queremos el presidente es reemplazar la actual ley, que como a cada rato repite la prensa, viene de la época de la dictadura, y todo lo que dice temer de la nueva ley, hay en esta ley. Un consejo de regulación controlado por el Estado, se puede suspender medios, todo lo que dicen temer de la nueva ley, hay en esta ley. Entonces, ¿por qué se oponen a la nueva ley? Ya por politiquería. Pero no es ni de lejos un proyecto fundamental para el proyecto político del gobierno. Así que me tienen sin el menor cuidado lo que hagan o dejen de hacer los legisladores con la ley de comunicación. Lo que sí molesta grandemente es el descaro, ¿no? La audacia, la doble moral. Si yo estuviera incumpliendo la Constitución, incumpliendo la consulta popular que me hubiese ordenado hacer un decreto ejecutivo, tomar una decisión, todos los días tendría en los periódicos Correa dictador, se rompió la Constitución, gobierno de facto. Eso es precisamente lo que está haciendo la Asamblea, que está incumpliendo la Constitución aprobada abrumadoramente en las urnas en el 2008, que en su transitoria primera ordenaba en un año tener una nueva ley de comunicación. Orden ratificada por el pueblo ecuatoriano democráticamente en consulta popular en mayo del año pasado. Pero hacen mutis por el foro y ustedes ven la doble moral. Eso es lo que indigna. Pero a nivel político, créanme que si tenemos 500 prioridades, la ley de comunicación es la 501. Claro que la opción es la Corte Constitucional, lo dice la Constitución. En caso de que unas funciones del Estado no cumplan con sus funciones, la Corte Constitucional puede emitir la norma, la medida en forma transitoria hasta que asuma su responsabilidad la función correspondiente. Por supuesto que la puede emitir la Corte Constitucional. Presidente, queremos agradecer la presencia de nuestros compañeros periodistas y de todas las autoridades a este conversatorio. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias.